Mañana, junto con el final de marzo, mañana 31 de marzo, es el Día Mundial en la Prevención contra el Cáncer de Colon. Nos acompaña Jorge Ibarra, quien es director médico de COIR y jefe médico además de Oncología del Hospital Lago Mayor. ¿Cómo va, Jorge? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuando hablamos del cáncer de colon, bueno, más allá de que nos da un poco de miedito a todos, pero debemos afrontar este tipo de temas. ¿Cuál es el diagnóstico exactamente? ¿A qué se enfrenta la persona que dice me voy a hacer un estudio? ¿Y cuál es el estudio para llegar a ese diagnóstico? Sí, yo en realidad lo primero que quería recalcar que el Día Mundial se toma esos días como para concientizar, o sea, todas las autoridades sanitarias, los profesionales médicos y las organizaciones, sobre todo las ONG Sí. que luchan contra el cáncer, tratan de reforzar todas las medidas de prevención, que haya conocimiento sobre cómo prevenir y sobre todo también hacer hincapié en todos los programas de screening que hay para esto. El miedo en realidad tendría que desaparecer. Sí, porque reemplazarlo por información, o buena información. porque ante lo que vos me dijiste, el 90% de los tumores o cáncer de colon que se diagnostica a tiempo se curan. Entonces, eso nos tiene que sacar ese miedo y hacer que nosotros cumplamos con las recomendaciones. Bien. Y también sabiendo que es una enfermedad que es prevenible. Bien. ¿Cómo es prevenible? La prevención básicamente es con las medidas habituales que uno toma de no comer, o sea, disminuir la ingesta de grasas o carnes rojas, tratar de comer alimentos que sean ricos en calcio, una dieta rica en frutas y verduras, no fumar, evitar el consumo de alcohol, tratar de que uno cumpla con las medidas de prevención, con hacerse la colonoscopia en tiempo y forma y consultar a tiempo ante síntomas. ¿Nos podemos detener ahí en la colonoscopia? Dijiste en tiempo y forma. A ver, desmenucemos eso, bueno, para llegar a hacerlo en tiempo y forma. Esto es interesante porque ha habido muchas variaciones en los últimos años. O sea, normalmente la recomendación es que toda persona arriba de los 50 años y entre los 50 y 75 años se debería hacer una colonoscopia. Esto ha variado en el tiempo. Hay datos que han aparecido nuevos. El año pasado en un congreso muy importante de tumores gastrointestinales, Estados Unidos mostró unos datos muy interesantes donde la incidencia de cáncer de colon en la población por debajo de 50 años ha ido creciendo. Y es una tasa que es interesante, es el 1,1% anual. Y en la población menor de 50 años, esa incidencia, ha ido disminuyendo a través de los últimos 10 años. Esto ha hecho que un comité independiente de Estados Unidos haya cambiado la recomendación y haya adelantado 5 años la indicación del control de colonoscopía, entonces a 45 años. Por supuesto, eso cambia si una persona ha tenido un familiar directo con cáncer de colon. La recomendación es que 10 años antes empiece con el testeo. 35. O sea, 35 ahora, lo que era antes 40. Y otro dato que también es interesante porque en la recomendación era la colonoscopia entre 50 y 75 años. Entonces apareció una población arriba de los 75 años que uno decía, ¿qué hago con este grupo de pacientes? Todos sabemos que la población cada vez vive más años, entonces esa muestra que a lo mejor antes no era tan representativa, hoy es un gran grupo un número de pacientes, y se ha visto que en esos pacientes arriba de 75 años, en donde yo tengo que considerar muy bien el estado de salud del paciente, las comorbilidades, uno debería, analizando casos en particulares, también recomendarle el estudio y el screening con colonoscopía, porque los datos que se publicaron es que se disminuye el 40% la incidencia y también casi el 40% la mortalidad por cáncer de colon. Ahora, vos decías recién, el 90% son curables y se detecta a tiempo, hay un 10% que por allí llega tarde. Para evitar que ese 10% llegue tarde, ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos, alertas, si algo ya está funcionando mal?
Sí, es muy buena la pregunta porque en realidad el principal síntoma es el sangrado. O sea, ante cualquier sangrado en el tubo digestivo, la primera, la primera opinión es no, hemorroides o algún problema banal que no tiene importancia. No, Uno lo disminuye, sí, claro, sí, sí. no hay que minimizar ningún tipo de sangrado intestinal y eso es una indicación de colonoscopía o de consultar al especialista para que determine cuál es el mejor estudio a realizar. Por supuesto, cualquier dolor abdominal o trastorno digestivo es un signo también para consultar y decidir si se tiene que hacer algún estudio más específico. Y por supuesto, hay una población que por ahí consulta con anemias crónicas, y esos pacientes también tienen que ser considerados para estudiar el tubo digestivo porque es una de las causas más frecuentes a veces de cáncer de colon, sobre todo el cáncer de colon que se origina en la parte derecha. Nosotros, los médicos y los oncólogos, dividimos al colon. El colon tiene sectores, el colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide y la última parte que es el recto. El colon derecho es desde el colon transverso y el colon ascendente, o sea, la parte derecha del intestino. Ajá. Eso es donde más el principal síntoma es la anemia, que pasa desapercibida porque son sangrados crónicos que no se ven en la materia fecal y ese paciente cuando consulta con una anemia importante debería ser testeado. De hecho, hoy, aparte de la colonoscopía, también existe otro test, que es el test de sangre oculta en materia fecal, que eso hoy se hace por inmunohistoquímica, es una técnica muy especial, lo que no requiere una dieta específica y también hasta el paciente lo puede hacer en su propio domicilio, o sea que es algo... ¿Cómo sería hacerlo en su casa? A ver si en la materia fecal hay sangre, ¿cómo sé yo? Es muy simple, viene un kit donde viene una especie de hisopo para comparar con lo que con coronavirus. Eso se toma el hisopo, se toma una muestra de materia fecal, se pone en el kit y eso es lo que detecta si hay sangre, porque en realidad la detección... El mismo kit te indica si hay sangre en la materia fecal. Lo importante de esto es que hay muchos sangrados imperceptibles que uno no lo ve, pero el kit sí lo detecta. ¿Y eso se compra en farmacias? Sí, o en realidad también las campañas de atención entregan los kits para que uno pueda hacer el testeo. Doctor, la famosa colonoscopía, que mucha gente lo ve como, claro, un estudio invasivo y le tenemos un poco de temor a llegar a ese momento. ¿Nos lleva un poco de calma con respecto a eso? Yo creo que sí, aparte es un estudio que hoy se hace con sedación, o sea que el paciente no siente... No, es que a mí eso me da miedo, doctor, discúlpeme. Usted dice, no, que usted dice, hoy te sedan, no es que a mí que me ceden me da miedo también. Le hablo como paciente, doctor. No, bueno, es una sedación muy suave y de muy poco tiempo, que realmente es raro que ¿El paciente no se da cuenta? No sentís nada y aparte no tiene riesgo en realidad. Y no hay preparación y sí hay preparación previa. Sí, hay preparación previa porque es un estudio que hay que limpiar el intestino para poder evaluarlo muy bien. Uno tiene que llegar muy limpio, digamos. Sí, eso hace que tenga que tomar algún tipo de laxante previo para que el intestino esté limpio. Después de los 45, de los 40, de los 35, dependiendo si hay antecedentes, ¿después cada cuánto hay que repetirlo el estudio? Bueno, eso también es una buena pregunta, pues depende del hallazgo inicial. Y también depende de factores hereditarios y familiares. La base de la colonoscopía es poder encontrar un colon que no tenga ninguna lesión o encontrar un pólipo. Si uno encuentra un pólipo en el intestino, ese pólipo se extrae, se reseca. ¿En el momento del estudio se hace eso? ¿No? ¿Tengo entendido? Sí, depende del tipo de pólipo. A veces se puede hacer el mismo estudio, pero a veces cuando son pólipos de mayor tamaño que tienen riesgo de sangrado, hay que programar un segundo estudio donde ya se hace una técnica más específica. Eso viene, bueno, es un campo bien del gastroenterólogo, pero el encontrar un pólipo a mí me previene, y al extraerlo, ese pólipo puede desarrollar un cáncer
depende del tamaño del pólipo, a veces en 3 a 10 años o a veces en 10 a 15 años. O sea que yo sacando ese pólipo estoy previniendo. Pero si yo encuentro una colonoscopía normal, yo puedo repetirla a los 5 años, pero si hay un pólipo, por ahí eso hay que repetirlo al año, o en pacientes con antecedentes familiares tienen que tener una consulta específica donde se le da la periodicidad de cómo tienen que hacer la colonoscopia. ¿Cuánto incide la vida de locos que tenemos hoy? El estrés laboral. Los nervios en la panza. ¿No? Los nervios en el estómago. La barriga del hombre después de los Sí. 40 y tanto. Digo, ¿cuánto influye todo eso? en el Esa desarrollo? pregunta la hicieron cuando... es interesante porque esa pregunta se hizo cuando se presentaron los datos de por qué la población menor de 50 años había aumentado su incidencia. Y en realidad no hay una respuesta clara, pero siempre hay hipótesis. Y yo creo que se vive muy mal. Se consume mucho alcohol, se vive con mucho estrés, y todo eso creo que es una de las explicaciones que tenemos que darle a este hallazgo. O sea, pero bueno, va a pasar tiempo en que determinemos por qué una población joven, en una patología que ha disminuido la incidencia en pacientes adultos, en la población joven va aumentando. Muchísimas gracias por haber venido, un placer. Gracias, doctor Ibarra. Y nos encontramos muy pronto. Bueno, muchísimas Doctor, gracias. Un gusto y Gracias, gracias por haber sido tan claro.